hablaremos sobre el oro negro, un material muy, pero que muy debatido hoy en día por razones obvias. Resulta que es el petróleo, Felipe. Ostras, cuando dijiste oro negro, yo dije, epa, oro. Pero bueno, hablas del petróleo. Sí, porque es probablemente el recurso energético natural más influyente en la historia moderna, Felipe. Sin él, el mundo que conocemos hoy no existiría. Y últimamente se está hablando mucho del petróleo, ¿no? Demasiado, y sabemos el porqué. Sabemos el porqué. Pero también tenemos otras razones, porque está presente en combustibles, en plásticos, transporte, productos químicos, medicamentos. La lista es larguísima. No voy a seguir porque... Amigo mío. Lo que sí os puedo decir a todos los que nos están viendo hasta ahora es quedaros hasta el final, porque hoy vas a salir de aquí aprendiendo sobre el petróleo y por qué tanto se habla de él en el mundo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo soy Felipe. Y yo, Gabriel Gideos. Y bienvenidos seáis a más un episodio de nuestro podcast de Power and Profit. Podcast. Episodio 32, Gabri. Vamos a por más. Así que le damos caña. Resulta, Felipe, que se calcula que más de 6.000 productos cotidianos nuestros del día a día derivan del petróleo. Ojo, suena poco, ¿eh? ¿Por qué será que nos afecta tanto? ¿Qué productos? Más o menos. Llegaremos a ello, Felipe. Llegaremos a ello, ¿no? Ya decía yo. Porque resulta, Felipe, y todos los que nos estáis escuchando, que cada día el mundo consume aproximadamente unos 100 millones de barriles de petróleo. ¿Vale? Un barril equivale a 159 litros. Esto significa que cada día se consumen más de 15 millones de litros de petróleo en el planeta. El petróleo, como nosotros sabemos, no es solo energía. Porque no es solo energía. Lo podemos ver en las noticias hoy en día. Es poder, es política y es economía. Has hablado de noticias, Gabriel. Si te parece, vamos a introducir a la gente por qué el petróleo es tan importante. ¿Por qué se está hablando tanto del petróleo? Si te parece, traigo las noticias que hay actualmente. Venga. Un poco así por encima, que tampoco es hechos semanales, que podéis ir a ver los hechos semanales, porque allí hablamos del petróleo. También hablamos sobre Hablamos ello. de cosas actuales. Así que podéis ir a ver nuestro episodio, pero vamos a dar una introducción un poco aquí. ¿Qué está pasando en la actualidad, Gabriel? En la actualidad el precio del petróleo ha subido mucho debido a las tensiones geopolíticas, especialmente en el Oriente Medio. Correcto, Felipe. Uno de los puntos clave es el estrecho de Hormuz, un lugar que, si te confieso yo, Gabriel, ni sabía que existía hasta un mes atrás. Una ruta marítima por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Una quinta parte ya está parando el mundo. Imagínate si es importante. Increíble. Los conflictos recientes han provocado interrupciones en el transporte marítimo, ataques a petroleras, reducción de producción en algunos países, reducción de producción en países. Todo se está encareciendo. Eso ha provocado que el petróleo vuelva a superar los $100 por barril. Algunos analistas hablan incluso de precios mucho más altos si el conflicto continúa. Es decir, si tú no tienes inversión en petróleo, invierte. Y justo hoy estamos hablando de eso, ¿no, Gabriel? Estamos hablando de invertir en petróleo. Y hablando con una persona dijo, no, pero es que ya es tarde de invertir. Y yo dije, sí, es tarde, pero es igual aquella gran metáfora del árbol. El mejor momento para plantar un árbol fue 20 años atrás. El segundo mejor momento es hoy. Porque yo, Felipe, pensé, si el petróleo está subiendo, ¿por qué no invertir incluso antes de que empezara a subir en una empresa petrolera? Eso. Porque resulta, y yo mencioné, esto no es un consejo de inversión, No. yo mencioné Eso es una charla de Repsol. Repsol. Exacto. Y si vas al gráfico de Repsol, hermano, creo que el último mes, los últimos 30 días, una revalorización de más del 30%. Es que es una locura. Y además de la crisis, la crisis ha provocado uno de los mayores recortes de producción de la historia, con millones de barriles diarios afectados. Y eso, Felipe, consecuentemente, afecta al precio del petróleo. Porque, como sabemos, el petróleo
es considerado un recurso no renovable, porque tarda millones y millones de años. Sí. Corregidme si lo digo algo mal, porque seguramente... Es como un mineral, ¿no? Para decirlo de una manera un poco más simple, porque se tiene que sacar de la tierra. Correcto. Entonces es complicado. Entonces, un barril de petróleo se puede producir gasolina, diésel, queroseno, asfalto, plásticos, lubricantes, etc. Asfalto. Carretera, gente. Cuidado con eso, porque acabo de caer. Si el petróleo sube, la carretera que tengo yo aquí en casa no se va a renovar. No, está necesitando reformas. Vaya si hace falta, ¿eh? Ahora entiendo por qué no está reformada aún. No, pero es que ya da años. Ya estaba caro antes. Pero, amigo, es verdad, el asfalto, es decir, Todo, ciudades Todo, se ven afectadas. Amigo mío. todo. Muchos materiales, muchos productos, como hemos visto hace un momento, comenté, los 6.000 productos diarios que utilizamos, están hechos por algún componente derivado del petróleo. Y otra cosa, si afecta a la gasolina, afecta el transporte. Y si afecta el transporte, Gabriel, cuando llega una mercancía, eso hace que la mercancía se quede más cara. ¿Quién es el afectado? Al final, el cliente. El cliente. Yo, Felipe, y tú, que nos estás viendo. Porque eso sube el precio de los productos, ya que el transporte para esos productos sube el precio de la gasolina. La gasolina, Felipe, ¿la va a pagar el gobierno? ¿La va a pagar una empresa? ¿Quién la paga al final? El querido y tan amigable cliente. Consumidor. El consumidor final. Entonces, como tú nos dices, si el petróleo, si el combustible está caro, el transporte también encarece. Y no estamos hablando solo de Amazon y estas grandes empresas También logísticas. no había caído en eso. Estamos hablando del supermercado, de los bienes básicos, de los productos básicos necesarios del supermercado. Hasta Amazon, tío. Todo. ¿Verdad? Sí. Es que, fíjate en esto, Gabriel. Si el precio para que me envíen un producto a casa, creo que antes estaba rondando en los 1 euro o euro y pico. Ahora fácil lo podemos encontrar a 5 euros. ¿En serio? En mi lógica aquí, pensando rápido, no he visto nada, ¿eh? Pero podría llegar a 5 Mira, euros. Felipe, yo no traigo datos, pero sí que he leído que las aerolíneas, las agencias de viaje, estaban haciendo algo llamado como recargo de combustible. Ja. Ahora sí, ahora quiero usar combustible, ahora. Ahora recargo de combustibles. Es decir, me imagino que el consumidor final, y eso habría que leerlo un poco más, pagará un pequeño recargo por el combustible. O encarecerá el billete de avión, o algo pasará. Pero estará, los billetes de avión en este caso, un pelín más caros. Porque los aviones al final se mueven por combustible, el cual es derivado del petróleo. El petróleo. Dios. Claro, si el petróleo sube, el coste de vivir sube. Me gusta esa frase. Mírate el chat. Porque vivir es un pelín, para no decir mucho más caro. Que el diésel o la gasolina. El diésel está incluso o igual o más caro que la gasolina. Y era más barato. Y está llegando los dos a los 2 euros. O superando los Por 2 litro, euros ¿no? en algunos sitios, ¿eh? Por litro. Y yo cuando voy pongo... y tengo que poner gasolina, Gabriel. Tengo que poner gasolina Se en el saldrá un coche. poco más caro ahora. Che. Un poco más caro, para no decir más. Y yo quería llenar el tanque. Antes se llenaba el tanque con 50 euros. Ahora, ¿cuánto va a ser? Le tiro a 70 euros para llenar el tanque, ¿vale? Por ahí. Ya veremos, Felipe, no te asustes, no pienses en ello. Seamos positivos. Y claro, el petróleo puede afectar, Gabriel, a la inflación, ¿Correcto? puede afectar a la subida de precios, como ya hemos hablado, y a la desaceleración económica. Me gusta esta palabra. Desaceleración económica. ¿Sabes lo que es? No. Que la economía se va a ralentizar. Vale, sí, correcto. Porque claro, Ya si sé el lo que es. petróleo no fornece lo que tiene que fornecer, pues el país se queda de manos cruzadas, en modo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y la economía cae.
¿Y por qué nos afecta tanto? Si eso les está pasando del otro lado del mundo, digamos, en el Oriente Medio. Porque es donde se fabrica la mayor parte del petróleo, como Felipe bien dijo, una quinta parte. Una quinta parte del petróleo. ¿Cuáles son los países que tienen más petróleo? Venezuela, Arabia Saudí, Canadá, Irán, Irak, Rusia, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. La gran mayoría. ¿Dónde están concentrados? En el Oriente Medio. Leí, Felipe, una noticia que el 20% del petróleo fornecido de los proveedores provienen del Estrecho de Hormuz, de esa región. Y me acuerdo, en el principio de año, cuando ocurrió lo que ocurrió en Venezuela, que el precio del petróleo fue a las alturas. Correcto. Por Venezuela, mayor exportador de petróleo. Cuando el señor lo Sí. dejaba, ¿no? El señor aquel. Esa. Cuando maduraba lo suficiente, ¿no? Y... Vale, sí, correcto. y ahora el precio del petróleo es que ha triplicado el valor en el que estaba. Gracias al principio, tipo, me explico, ya estaba antes alto y ahora triplicó, cuatriplicó el precio que ya estaba antes, Gabriel. Es que es una locura. ¿Cómo hemos empezado el episodio hoy, Felipe? Oro negro. Porque resulta que el petróleo ha convertido a algunos países en potencias económicas. Imagínate. ¿Quién no conoce Dubái? Bueno, conocer de visitarlo, conocer de ya haber oído hablar. Visitarlo un día, quién sabe. ¿Quién Se sabe? se me acaba bombardeando. ¿Quién no conoce o ya ha escuchado hablar sobre Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos? Países muy económicamente estables. El petróleo les hicieron ricos. Exacto. El petróleo, bien administrado, les llevó a la riqueza. ¿Por qué? Porque es una materia prima vital. No es que sea necesaria, es vital. Y no solo ellos están preocupados con el petróleo. ¿Quién más está desde fuera preocupado con lo que pasa allí dentro? Nuestro querido amigo Estados Unidos, la Unión Europea. Que necesita petróleo. Correcto. Entonces existe ahí un conflicto de intereses. Porque queriendo o no, lo que pase allí afectará lo que pasará al resto del mundo. Claro, Gabriel, porque quien controla la energía controla gran parte de la economía. Y el petróleo, en pocas palabras, es energía. Lo es. Entonces, el que controla el petróleo controla el mundo. No traigo los datos, Felipe, pero piensa en una empresa, a lo mejor industrial. Justo así estoy pensando. La mayoría de las máquinas que en aquella empresa, en esa empresa, funcionan. ¿A base de qué? ¿A energía solar? Creo que no. Creo que no. Y aún así, la energía solar se tiene que renovar. ¿Y cómo se renova? Entonces, Entonces, es que de todos modos, el petróleo está en es todo. la base de la economía. Literalmente. Por mucho que quieran decir las hidroeléctricas, la energía solar, eólica, aún no. Están lejísimo. Pero el petróleo sí lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que por estas razones y los conflictos que están habiendo en el resto del mundo, o en esa región en específico, grandes crisis de petróleo se crearon, surgieron. Por ejemplo, la crisis del petróleo de 1973, cuando resumidamente los países árabes dejaron de vender petróleo a aliados de Israel, resultado, el precio del petróleo se cuadruplicó, inflación mundial, crisis económica global. Consecuencias de esa crisis de 1973, recesión en Europa y en Estados Unidos, racionamiento de gasolina y colas enormes en gasolineras, porque no daban abastos. Mucha demanda y poca oferta. Se tenía que racionar el petróleo. 1973. Estamos yendo a ese camino, ¿eh?
Y hay una frase, Felipe, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, y yo me creó curiosidad, Gabri, mientras hablábamos del petróleo, dije, ¿cómo se forma el petróleo? Porque lo hemos mencionado al principio del episodio, ¿no? Así, Sí. pero lo hemos soltado así a lo tal. Y lo he buscado en internet ahora, Gabri. ¿Vale? Ojo con esto, gente. Ojo con esto. El petróleo se origina a partir de materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos, acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras, etcétera, etcétera. Restos de animales. Restos, ¿no? Porque también sé que humanos también. ¿Traigo un poco más de información yo? Dale. El petróleo se formó hace millones de años, principalmente durante el periodo Jurásico y el periodo Cretácico. Entonces, como tú bien dices, Solo un momento, porque ahí voy a acabar con algo que creo que vas a mencionar tú. ¿Cuánto tarda en formarse el petróleo? yo iba a llegar a eso. Por eso, yo quería... Días, horas. El proceso de descomposición de la materia orgánica y la formación del petróleo tarda, ojo, entre 10 y Horas. 100 Días. millones de años. Estaré vivo. Tremendo. Ahora sí, Gabriel, sí, que yo quería decir este inciso. Básicamente es eso, Felipe, porque por más que se renueve, no es renovable porque tarda millones y millones de años en producirse, en crear un nuevo petróleo. Entonces, estábamos hablando sobre las crisis y me gustaría mencionar otra, Felipe, que fue la de 1979, que básicamente el precio del petróleo más una vez se duplicó. Y con todo ello vino las consecuencias derivadas del precio duplicado del petróleo. Más una vez, inflación, economías estancadas, coste de vida, como dijo bien Felipe, elevado, muy por encima de lo que podemos llegar a pagar nosotros. Un asalariado medio que cobra a lo mejor o el ingreso mínimo vital o el salario mínimo, mínimo interprofesional, porque mira, traigo un dato que no tiene nada que ver con el petróleo, pero yo estaba leyendo un poco sobre el salario mínimo interprofesional y resulta, ¿sabes cuánto es aquí en España? ¿Cuánto? El salario mínimo interprofesional. Correcto. ¿Neto o bruto? Bruto. Bruto 1200, pues. 1200. ¿Sabes cuánto es en Francia? Ah, 1800. Vale, sigamos con el petróleo. gente no va a frontear. Más o menos, ¿eh? Habría que leer un poco más sobre ello, pero es básicamente rondando los 1800. Otro evento que subió el precio del petróleo fue la Guerra del Golfo. Ostras. Y el petróleo, más una vez, volvió a ser un elemento central del conflicto. Entonces tenemos que el petróleo es un motivo y una razón por el cual países se enriquecen, luchan por el poder, por cuestiones políticas y económicas, y también genera conflictos bélicos, de armas, guerras. ¿Y tú crees que el petróleo tiene fin? ¿En qué sentido? Porque si usamos la lógica, y de entre 10 a 100 millones de años, sí, renueva el petróleo, con renueva nos referimos literalmente a que va, pues, creándose, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿crees que llegará un momento en el que no habrá petróleo? No lo sé. No lo sé. Porque he buscado. Opciones B, o Y- C, o D. No hay una respuesta única, pero las estimaciones actuales, esto es información antes de la guerra, ¿vale? Vale. Sugieren que las reservas probadas de petróleo durarán entre 40 y 50 años si se mantiene el ritmo de consumo actual. Esto es de antes de la guerra que está habiendo ahora. Después de la guerra que está habiendo ahora, Gabriel, tú sin ser un experto en el tema, obviamente, pero ¿crees que disminuirá el tiempo de uso del petróleo? Es decir, esos 40, 50 años que se podría usar el petróleo, a lo mejor se disminuye a 20, ¿tú crees? Porque se va a usar más, porque hay menos. Me gusta tu lógica, pero lo voy a
por el otro lado. Voy a cambiar la perspectiva. Si hay una guerra y ellos reducen la producción de petróleo, ¿crees que habrá más o menos petróleo? ¿Más años de petróleo o menos? A ver, si reducen la venta de petróleo, habrá más petróleo guardado. Pero es que si no se da ese petróleo, Subirá. Si no Porque se da el hay- petróleo guardado, hay que suben los ver precios. otro dato también de las noticias que se saben últimamente. Cada barco de petróleo que está saliendo por el estrecho de Hormuz está siendo bombardeado. Sí. Es decir, ese petróleo se queda allí. No llega a ningún lugar, ni vuelve a ningún lugar, se queda allí. Mira, fíjate en la estupidez humana. Que nosotros estamos preocupados con que el precio del petróleo suba, aumente, y un graduado súper inteligente decide bombardear barcos para hundirlos en el mar y que todo ese petróleo seguramente se pierda. La estupidez humana es infinita. A ver, que la excusa es que, es que no Si sabemos no- si es algo de armas y no sé qué, pero también hay petróleo. La excusa básicamente, bueno, ese es el discurso político Oficial. políticamente correcto. Sí. El resumen de la obra es, si no lo puedo tener yo, no lo tendrás tú. Exacto. Básicamente. Entonces, Felipe, el petróleo y la economía global. Para hacer un resumen aquí. El petróleo influye directamente en otras cosas también, ¿vale? Inflación, crecimiento económico, transporte, precios de los alimentos. Por ejemplo, si sube el transporte, suben los alimentos y suben los productos industriales. Resultado, inflación, ejemplo claro. Durante la crisis energética tras la guerra entre Rusia y Ucrania. Volvemos a esa guerra, que hace tiempo que no se habla de ella, ¿eh? De tantas guerras que han ocurrido ya. Ya está allá atrás. Sí. Traigo datos, Dime. porque argumentos sin datos No es nada. no es nada. Resulta que el petróleo representa cerca del 30% de la energía mundial, ¿vale? Más del 90% del transporte mundial depende del petróleo, no son 90%, no son 85%, son más del 90% del transporte mundial depende del petróleo. Estados Unidos produce más petróleo que nunca gracias al fracking. Podríamos traer ese concepto para explicarlo mejor. El plástico moderno depende casi completamente del petróleo. El plástico moderno. Y la aviación comercial. Venga, va. El plástico. Que todos usamos plástico. A eso me refería cuando haciendo este gesto. Todos tenemos algo de plástico. Todos. Aquí hay plástico. Este bol está hecho de plástico. Ahí hay plástico, en esa cámara por donde nos veis. Perdón, solo quería hacer ese inciso. Bien hecho. La aviación comercial, Felipe, depende casi al 100% del queroseno derivado del petróleo. Pero es que yo no viajo de avión. Pero lo que compras tú llega de avión. Y más si vives en una isla o barco. No, pero mismo así, cosas que vienen de otros países llega de avión. También, las importaciones. Mismo lo viviendo en una isla, se lo come también. Nada. Entonces se podría decir que, comparando con el cuerpo humano, que del mundo el petróleo es la sangre. No hace falta ni añadir nada más después de eso. Es un gran resumen de qué es el petróleo. Es la sangre, literal, mueve todo. Mueve todo. Circula por todos los lados. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Nada, si queréis que hagamos un episodio parte 2 del petróleo, porque hay cosas por decir ahora. Hay muchas cosas Hay por muchas decir, cosas Felipe. por decir, porque hay también todo el tema de qué ocurre si no se usa petróleo, cosas como por ejemplo los coches eléctricos, ¿usan petróleo o no? ¿O están ahí para ir en contra del petróleo? Bueno, hay temas de qué hablar, ¿eh? Hay miles de temas. Hay miles de temas de los que hablar. ¿El mundo puede dejar de depender del petróleo? ¿O necesita sí o sí depender siempre del petróleo? Dejadlo en los comentarios. Dejadlo en los comentarios. Pero nosotros también podemos hacer una parte 2, si queréis. O parte 3. O 3, o 4, 7, o 90, lo que queráis. Dejad ahí abajo en los comentarios, porque estamos para leeros, ayudaros y llevaros a vuestro siguiente nivel, tanto en la parte económica como en la parte deportiva. Así que nada, gente, dejad un like, suscribiros, compartid el episodio y... ¿Algo más que decir, Gabri? Nada más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Power and Profit. Out.